que ustedes estén viendo, ¿no? Son testigos de que no quiero empezar a grabar. Ahí está. Ya. Ahora sí ya está grabando. Es al cielo. Ok. Entonces lo que quiero explicarles hoy, más que, eh, no sé, o sea, las torres de Hanoi, hay técnicas para resolverlas, ¿no? Las torres de Hanoi, por si acaso, son un ejercicio bastante famoso de recursividad. No estoy diciendo de que en su examen les pida resolver Hanoi. Simplemente quiero mostrarles cómo es que se analiza y por qué surge la lógica de ese algoritmo, porque es un algoritmo bastante famoso. Entonces, para las torres de Hanoi, a ver acá, torres de Hanoi, ¿cómo es que funciona esto? Las torres de Hanoi, por si alguno no lo conoce, es un juego en el que hay tres palitos, acá, pop, pop, así, tres palitos o tres postes, como quieran llamarlo. Ay, caray. Y en estos postes, en estos palos, están acomodados discos. Ay, caray. Están acomodados discos. Acá, digamos, un disco está incrustado, acá está otro disco, acá está otro disco y acá está otro disco. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que va a pasar es de que nosotros, acá, a ver, acá nosotros, ay, vaya, esto aquí, tenemos n discos. No sabemos cuántos, ¿no? La cosa es que hay n, muchos. En recursividad, ¿cómo tendríamos que tomarlo esto? Problema grande, problema difícil. ¿Cómo es que yo tengo que resolver este ejercicio? ¿Qué reglas nos da? Nos dice que el objetivo es mover todos los discos digamos, de la torre origen a la torre destino. Esta es la torre destino. Usando en medio una torre auxiliar o de apoyo, ¿no? Como quieran llamar. ¿Qué reglas tenemos? Por lo general se le suele poner como un número a esto, ¿no? El disco 1, el disco 2, el disco 3 y el disco 4. Entonces, ¿por qué, digamos, se le pone un número a esos? Es para representar el tamaño del disco. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener con eso? Queremos decir de que un disco solo puede estar encima de otro si este de acá, ay caray, control Z, si este de acá es menor al de abajo. Es decir, solo puede haber discos más chiquitos encima de otros. ¿A qué me refiero con esto? Por decir, si es que, a ver, acá pongo un caso, acá pongo un disco que sea el disco 4 y encima le pongo el disco 1, aquí, a ver, le pongo el lápiz. Entonces, acá si este fuera el disco 4 y este fuera el disco 1, este es un orden válido, ese está correcto. Pero si por decir fuera acá el disco 3 y acá está el disco 4, este de acá no, ese de acá, ese de ahí no nos sirve, rompe las reglas del juego, por así decir. Entonces yo solo puedo poner discos más pequeños encima de otros. Si intento poner uno más grande, entonces rompo las reglas, no me sirve. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros podemos resolver esto? El algoritmo en realidad es bastante sencillo y si lo buscan por internet, fija que lo van a encontrar. Incluso hay programas hasta que te lo sacan como dibujito, como ya un juego de verdad. Pero ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? Les decía, N discos, ¿dónde está? N discos, problema grande, problema muy difícil. Si yo intento mover los N discos de acá hasta acá, es muy complicado, yo no tengo ni idea por dónde voy a empezar. ¿Qué puede ser un poco más fácil? Tal vez más fácil sería
mover n-1 discos a otro lado. ¿Por qué? Si yo muevo los n-1 discos, voy a tener vía libre para este grande. O sea, este grande ya va a estar despejado. Y con eso voy a poder mover al destino, que sería como que mi objetivo, ¿no? Si mi objetivo es mover los n discos hasta el destino, el que siempre me va a perjudicar más va a ser este, que es el más grande, el mayor. ¿A qué quiero llegar con esto? A ver, voy a tratar de dibujar acá súper rápido. Queremos llegar a un estado en el que, a ver dónde está, esto lo dibujo, esto lo dibujo, esto lo dibujo y esto lo dibujo. Queremos llegar a un estado en el que el disco 4 quede totalmente libre y los otros discos que estaban encima queden apartados de tal forma de que haya vía libre para mover el 4 al destino. Entonces, ahí, si nos fijamos, el disco 4 tiene vía libre, o sea, ya no hay nadie encima de él. Mientras que acá, de alguna u otra forma, he logrado mover los otros tres discos. He logrado mover los otros tres discos. Entonces, a ver, de acá de origen, auxiliar, al destino. Entonces, como el juego era mover los discos hasta el destino, he logrado mover n-1 discos para dejar el último, es decir, el más difícil, para dejarlo libre, lo cual me permite a mí mover este disco al destino. Entonces, con eso, yo ya voy a lograr una pequeña parte de mi solución. Es decir, este ya no se encuentra acá, este ya lo he movido al destino. Y si recuerdan, las reglas del juego es de que encima de un disco solo pueden ir discos más pequeños. Entonces, si yo ya me estoy asegurando de mover el más grande acá, tengo por seguro que el resto, por más de que los ponga encima, siempre van a cumplir las reglas del juego. No voy a infringir nada. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo me voy a encargar de hacer todo esto, ¿no? Porque en síntesis es como que bien facilito. A ver, incluso, a ver, les voy a tratar de mostrar cómo es Hanoi en online, ¿no? A ver, Hanoi online. Por si alguno no lo conoce, ¿no? A ver, creo que acá lo puedo jugar en GeoGebra. A ver, no sé si lo puedo jugar. O por lo menos lo podemos ver, ¿no? A ver que cargue esto. No sé si puedo jugarlo. Ahí está. Entonces, como ven, ahí empiezo a jugar y mi objetivo sería tratar de mover los discos, cosa de dejar libre el más grande. A ver, ahí, tú. Creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado. A ver. Como ven, no es fácil, ¿no? No es fácil. Creo que he vuelto al mismo estado. A ver, ahí, tut, 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 tut. Ahí, y me estoy jugando yo aquí, ¿no? La cosa es que quiero que vean cómo se despeja el grande. A ver, aquí, aquí, acá, acá, acá y acá. Ya, así lo he logrado. Entonces, como ven, aquí de alguna u otra forma, ni yo me acuerdo qué movimientos he hecho, de alguna u otra forma he despejado, ¿quién? El más grande. Entonces, los n-1 discos han quedado acomodados en la torre auxiliar, en la torre del medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El disco grande queda libre, queda a total disposición. ¿Y qué puedo hacer? Puedo moverlo al destino y con eso yo diría de que eh, ya he completado una parte de la solución. En este caso, si son 5 discos, un quinto de la solución. Ahora, ¿cuál es mi problema?
que tengo n-1 discos acá y que tengo que moverlos de alguna forma aquí a este otro lado. Entonces, mi problema se ha reducido un poco, pero sigue siendo bastante complicado. ¿Por qué? Porque ahora tengo una torre de Hanoi chiquita, un poco más chiquita acá, que tengo que igual mover, ¿no? Que tengo que igual acomodar. Entonces, aquí si se fijan, a ver dónde está, acá. Si se fijan, ¿cómo ha sido la secuencia? La secuencia ha sido de que, a ver, la voy a ir anotando, para n discos, el objetivo, ¿cuál va a ser? Mover el disco n, es decir, el más grande, el que está al fondo, hacia la torre destino. Ese es nuestro objetivo. Queremos mover ese último disco porque ese es el más difícil. Los de arriba pues son súper sencillitos, ¿no? En algún momento los voy a lograr. Pero el de abajo es el que más me va a complicar. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero mover el disco N, que es el más grande, tendría que de alguna forma dejarlo libre. Entonces, para dejar libre el disco N, aquí me he olvidado, a ver, mover el disco N hacia la torre, esto, mover el disco N de la torre origen hacia la torre destino. ¿Qué va a pasar acá? Para dejar libre el disco N, es decir, este que es el más grande, tengo que mover los n-1 discos más pequeños de la torre origen a la torre auxiliar. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, a ver, creo que en la página se aprecia mejor. Después de cierta cantidad de movimientos, yo he logrado esto. He logrado este estado. He logrado mover los n-1 discos más pequeños a la del medio, que no es mi objetivo, ¿no? Pero, pues, porque mi objetivo era mover todos los discos acá a la destino. Entonces, ¿qué va a suceder? Ah, por si acaso, los discos solo se pueden mover de uno en uno, ¿no? Creo que eso me olvidé mencionar. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo ya tengo libre este, obviamente en un movimiento voy a lograrlo, ¿no? Voy a lograrlo. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Los n-1 discos quedan atascados acá en medio. Y si se fijan, esto sería como, a ver, como estar en este estado, exactamente igual. No se toma en cuenta el último disco, ¿por qué? Porque todo lo que ponga encima siempre va a cumplir la condición. Recuerdan, ¿no? De que solo puedo poner un disco encima de otro si es que este es más pequeño. Por lo tanto, el estar en esta situación hace de que yo prácticamente me encuentre en un Hanoi con menos discos, ¿no? Con -1 discos. Y nuevamente tendría que empezar el proceso. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá, de la torre, ¿por qué pongo torres? No sé, acá también, ¿qué pasa? Acá también, bueno, no sé, de la torre origen a la torre auxiliar. Una vez que yo haga eso, una vez de que deje libre el disco, voy a tener vía libre, ¿para qué? Para mover el disco N a la torre. Ahí otra vez, torre destino. No sé por qué le aumento la S, pero bueno. Entonces, una vez que haga este paso, voy a dejar libre el último disco. ¿Y qué va a pasar ahora? Me voy a encontrar con un nuevo problema. ¿De qué? De que voy a tener que mover n-1 discos, es decir, hacer Hanoi para n-1, es básicamente hacer eso, hacer Hanoi de nuevo para n-1 desde la torre auxiliar hacia la torre destino. Entonces, estar en este estado, a ver acá,
Esto de acá voy a intentar borrarlo, a ver si el pulso me ayuda. Ah, acá. Entonces, estar en este estado en el que ya he podido mover el disco más grande va a ser prácticamente estar en qué? En un Hanoi en el que están los tres palitos, voy a tratar de hacerlo así rápido para no perder tanto tiempo, es en el que estoy en un Hanoi donde los tres palitos y ahora solo tengo tres discos, ¿no? En este caso, tres discos. El último es como que de momento lo olvido, ¿no? De momento no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que ponga encima de este va a cumplir siempre la condición. Entonces, aquí nuevamente, por eso se vuelve recursivo, porque tengo que hacer Hanoi nuevamente, todos los pasos exactamente igual. Ahora, no sé si me han comprendido hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? Porque de ahí el algoritmo va a salir súper fácil después de eso. ¿Qué dicen? A ver, creo que se entiende, ¿no? ¿Dónde está? A ver, aquí está. Todo bien, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Prácticamente es el hecho de que voy a tener N discos, y mi intención siempre cuál va a ser, mover el de más abajo. Somos bien masoquistas y vamos a tener que ir por el más difícil siempre. Y para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar mover n-1 discos, ¿a dónde? A la torre auxiliar. Por eso es que ponen este poste, por eso es que ponen este palito. ¿Para qué? Para que los n-1 discos vengan acá. Y así yo tenga vía libre para que el más grande lo pueda acomodar en el objetivo, en el destino. ¿Listo? Y una vez que yo haga eso, va a ser prácticamente hacer Hanoi, pero esta vez con n-1 discos, ¿no? El disco grande no afecta a nadie, ¿no? Estaría como que aquí y no afectaría, ¿no? Sería lo mismo que nada. Ahora, esto de acá, esto que he escrito, es básicamente el algoritmo. Básicamente es lo que tendríamos que escribir. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si yo, y que me escuece, si yo tuviera que escribir acá mi código para lo que vendría a ser Hanoi, Hanoi, ¿qué es lo que digo? Voy a tener, a ver, esto de acá lo quito, esto de acá lo borro, no me sirve. ¿Qué es lo que tendría que decir? Tendría que decir que para hacer Hanoi, mmm, lo vamos a hacer en string para que quede bonito. Primero, ¿qué tengo que hacer? Lo que tendría que hacer es saber cuántos discos voy a manejar. Entonces, int n. Necesito saber aquí la cantidad de discos. O si quieren le ponemos discos, ¿no? Aunque n discos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a necesitar conocer? Primero, hemos dicho de que queremos saber cuántos discos vamos a manejar, ¿no? Importante. No es lo mismo trabajar con un disco, ¿no? Con un disco, porque con un disco es súper fácil, ¿no? Que trabajar, yo qué sé, con 10 discos, por ahí, ¿no? Por lo tanto, acá, la información de los discos debería ser un parámetro que nos dé el usuario para que nosotros calculemos su solución. ¿Qué tendría que ser lo siguiente? Lo siguiente sería empezar a conocer dónde están los discos, ¿no? O sea, las torres, en qué torre están, ¿no? Por lo tanto, esa información yo siempre sé que van a ser, en este caso, para el Hanoi normal, siempre van a ser tres palitos, el palito de origen, el palito auxiliar y el de destino. Entonces, para ello, yo voy a mandar acá a return Hanoi. Mm, sí, return Hanoi. Y acá le voy a mandar mis discos, la cantidad de discos que estoy manejando para resolver el ejercicio de Hanoi. Le voy a mandar un string que, mm, sí, un string que diga origen para que nos salga bonito. Le voy a mandar otro string que diga auxiliar y le voy a mandar
acá el destino. Destino. Y lo voy a mandar acá a una cadena vacía, que ya van a ver por qué. Eso va a ser donde voy a manejar mi reporte. Y acá private string Hanoi. Una cosa que también quiero mencionarles es de que a veces en los métodos recursivos vamos a tener demasiados parámetros. Eso es porque tenemos que controlar muchas cosas, ¿no? En este caso, pues estoy teniendo 4 strings simplemente porque quiero mostrarlo en un string, ¿no? Se puede omitir esto y se puede usar system out, pero eso es como que medio ilegal, ¿no? En elementos, ya saben, todo tendría que ser a nivel de objetos. Así que el system out rompe un poquito ese esquema. Ahora, yo quiero decir acá que voy a manejar la cantidad de discos, voy a manejar la cadena, la torre origen, entonces acá le voy a poner origen, voy a poner la auxiliar, enter, voy a tener también la torre destino y voy a tener mi reporte. Ya, una vez que tengamos todo eso, me tengo que preguntar, acá en esto de Hanoi que hemos estado hablando, mejor pongo la página porque creo que es más interactivo. ¿Han visto ustedes de que depende mucho de cómo, qué cantidad de discos sean, ¿no? Porque hace rato también incluso yo me equivoqué en un movimiento y tuve que volver hacia atrás, ¿no? Y hacer. Fíjense acá, gracias a GeoGebra, imagínense acá con 10 discos, la página misma te dice la mejor solución se hace en 1023 movimientos. O sea, no manches, ¿no? Pero ¿qué sería lo más fácil? Lo más fácil, acá, bueno, GeoGebra nos ayuda. Bueno, no muestra, ¿no? Pero lo más fácil sería con un disco. ¿Por qué? Porque con un disco es como que lo mueves directamente al destino y ya, no tienes nada más que hacer. Eso de ahí, si ustedes quieren analizarlo, sería como que un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque ustedes están observando, están haciendo como que unas pequeñas pruebas para ver cuáles serían los posibles escenarios y cómo se podría resolver. En este caso, si hablamos de, por ejemplo, 5 discos, entonces aquí, Dios, ilumíname, ¿no? Es como que, ¿cómo voy a adivinar cómo son los movimientos? Pero si tuviera, por ejemplo, bueno, acá no me muestra. Si tuviera, por ejemplo, solo un disco, a ver si acá lo puedo dibujar. Pulso, ayúdame. Aquí, tut, tut. Y aquí solo tuviera un disco, el más chiquito, es como que aquí qué dificultad hay, nada, ¿no? Porque simplemente lo muevo. Entonces, esto de acá vendría a ser nuestro caso más fácil. En términos, en los términos que nosotros llevamos, ese es nuestro caso base. Por lo tanto, yo digo, sí, la cantidad de discos que estoy manejando es igual a 1 por azares del destino, entonces yo le digo a mi reporte, le voy a concatenar, porque no tengo ni idea qué información tengo ahí, le voy a concatenar, ¿qué cosa? Acá un mensajito, por decir, mueve el disco, aquí más, le voy a poner qué disco quiero mover, de, esto lo voy a poner acá abajo, de la torre más origen más hacia la torre y acá destino. Y un salto de línea. A ver, más salto de línea. Listo. Entonces vamos a indicar bien, como queremos nosotros jugar, vamos a hacer la trampa y vamos a crear nuestro propio programa que nos saque todas las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Entonces acá decimos, si es un disco, entonces súper fácil, ¿no? Estoy en el origen, mi objetivo es llevar todos los discos, cuando en realidad solo tengo uno, llevar todos los discos a la torre destino.
Entonces sería fácil, ¿no? Mueve el disco, por ejemplo, el disco 1, de la torre origen hacia la torre destino. Fácil, ¿no? Súper sencillo. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Entonces estamos en un problema difícil, ¿no? Graves aprietos. Pero recuerden ustedes lo que nosotros estábamos hablando acá, lo que les estaba explicando. Si quiero mover n discos, problema difícil. Entonces, ¿qué es el primer paso que tengo que hacer? Dejar libre el disco n, es decir, el mayor, el más grande, el que está al fondo. Y para ello tengo que mover n-1 discos. ¿De dónde? De la torre origen a la torre auxiliar. Para eso sirve esa torre. Entonces, este punto es bastante importante. Tengo que moverla de la torre origen a la torre auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? A ver, voy a tratar de escribirlo acá. Espero me entiendan. A ver, esto de acá quiere decir de que los n-1 discos, su destino, a ver, de los n-1 discos, de los n-1 discos, su destino entre comillas, ¿no? Para que no se confundan, su destino será la torre auxiliar, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Estos nombrecitos, recuerden ustedes, las variables se les da un nombre, no significa que sea el contenido en sí, no significa que sea el contenido en sí. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Como que intercambiarlos. ¿A qué me refiero? Como mi intención acá es hacer Hanoi de nuevo, hacer Hanoi, lo que yo tendría que decir es que voy a mandar recursivamente a hacer Hanoi de cuántos discos, discos menos uno, ¿no? Discos menos uno. ¿Y de dónde quiero mover esos n-1 discos? De la torre origen. ¿Hacia dónde? Bueno, acá una coma. ¿Hacia dónde? Hacia la torre auxiliar, usando como ayuda la torre destino, ¿no? Porque para hacer los movimientos sí o sí necesitamos 3 torres. Y si mi objetivo es que de alguna forma estos n-1 discos terminen en la torre auxiliar, me puedo apoyar en la torre destino. Porque haya o no haya discos, acá siempre van a estar los más grandes, ¿no? Siempre van a estar los más grandes. Y acá, reporte. Ok, entonces una vez que eso suceda, ¿no? En inducción es muy así, ¿no? La técnica de inducción, no se preocupen si ustedes no la entienden del todo, es básicamente eh, decir, bueno, yo no sé cómo se resuelve el resto, yo lo único que sé es cómo me voy a resolver. ¿Ok? Entonces acá, ¿nosotros qué decimos? Bueno, esa tarea es muy difícil, mejor le digo a alguien más que la haga, ¿no? Mejor digo que alguien más la haga. ¿De qué me puedo ocupar yo? Una vez que esto termine, esto lo voy a poner acá en comentario, esto es mover n-1 discos. Cuando yo termine de hacer esa tarea, ¿qué voy a poder realizar? Mover el disco más grande al destino. Entonces digo, a mi reporte le voy a concatenar una instrucción que va a ser exactamente esto, ¿no? Acá, acá. Y listo. Con eso yo estaría avisando de que el disco más grande, el disco N, por así decirlo, el mayor, se va a mover de la torre origen hacia la torre destino. Y nada más. Y luego, después de todo eso, ¿con qué nuevo problema me voy a encontrar? Con este que está acá, ¿no? He logrado mover el disco más grande al destino, correcto, ¿no? Bueno, acá está, acá. He logrado mover el disco más grande al destino, pero ahora, ¿qué nuevo problema tengo? Toda esta cola que me he dejado, ¿no? Toda esta cola que tengo por pisar. Entonces, eso de ahí es el nuevo problema que tengo que tratar de resolver. ¿Qué significa? Que tengo que mover los
mover n-1 discos al destino. Acá, por si acaso, es mover los n-1 discos al auxiliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le tengo que decir que haga Hanoi de n-1 discos, pero ¿dónde los he dejado? ¿Dónde he dejado mis discos? ¿Cuál sería, por decir, la torre en la que se encuentra? La torre auxiliar. Entonces, ahora le digo que estos se encuentran en la torre auxiliar, bueno, estos AUX, se encuentran en la torre auxiliar y los tengo que mover yo al destino, ¿no? Al destino de este. Usando como apoyo la que yo conocía como torre origen. ¿Listo? ¿Por qué? La torre origen ahora está vacía, ¿no? Entonces, esa me sirve para utilizar de apoyo. Y el destino, pues es donde yo los quiero mandar de alguna u otra forma. Sabe Dios cómo. Y acá mi reporte. ¿Listo? Acá es reporte. Y bueno, acá tengo que hacer algunas asignaciones. Reporte igual. Listo. Entonces, si no me he equivocado en nada, ya nos debería salir. Ay, bueno, acá es ORI, ¿no? Sí. Acá es BEST. Eso de ir abreviando las variables. Ahora sí. Entonces ya me compila. Veremos si funciona, ¿no? Tal vez en algo me he equivocado y tal vez explote, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces probaremos con algo fácil. Probaremos con un disco. A ver, get. Voy a hacer un system out. Line de string 1. Entonces, para un disco me dice, a ver, acá, me dice, mueve el disco 1 de la torre origen hacia la torre destino. Fácil, ¿no? En este caso creo que es una solución imaginable, porque no hay ninguna dificultad ahí. A ver, eso lo voy a remover. Voy a hacer esto para que string s, para que me lo imprima acá, porque qué flojera escribir todo lo mismo todo el tiempo. Después lo voy a quitar, así que no se asusten. Ya está. Voy a hacer Hanoi para dos discos. Dos discos. A ver, entonces me vengo acá, acá, y vamos a ejecutar las instrucciones. Dos discos. Me dice mueve el disco 1 de la torre origen a la torre auxiliar. Acá. Mueve el disco 2 de la torre origen hacia la torre destino. Y mueve el disco 1 de la torre auxiliar hacia la torre destino. Perfecto. Y como ven ahí me felicita GeoGebra, ¿no? Es como que, wow. Pero no era nada interesante, ¿no? Dos discos incluso es hasta sencillo. Veamos con algo un poquito más desafiante. Cuatro discos. A ver, no me acuerdo si he limpiado esto. Espero sí haberlo limpiado. A ver, voy a hacer de nuevo porque no me acuerdo si lo limpié. Y si no nos vamos a equivocar. Ya. A ver, acá. Entonces, por decir, para cuatro discos, 15 movimientos. Vamos a hacer tal y como nos dice acá. Mueve el disco 1 de la torre origen a la torre auxiliar, obediente. Mueve el disco 2 de la torre origen a la torre destino, obediente. De la torre auxiliar a la torre destino. Este de acá se viene acá. El disco 3 de la torre origen a la torre auxiliar. Ok, obediente. El disco 1 de la torre destino a la torre origen. Entonces lo vuelvo a traer acá. El disco 2 de la torre destino a la torre auxiliar. Entonces este lo traigo acá. El disco 1 de la torre origen a la torre auxiliar. Acá. Y como ven, ya se ha formado los n-1 discos acá. Entonces este queda libre. ¿Y ahora qué tengo que hacer? El disco 1 de la auxiliar a la destino. Correcto. El disco 2 de la torre auxiliar hacia la torre origen. Obediente. El disco 1 de la torre destino a la torre origen.
El disco 1 acá. Este queda libre, ¿no? Si ya se han fijado, Hanoi de 2 ya está formadito acá. Entonces este queda libre, se mueve. Y esto ya es fácil, ¿no? Este viene acá, este viene acá, y este viene acá. Y perfecto. Entonces, como ven, muchachos, no había sido tan difícil, ¿no? Yo entiendo de que el código, si se fijan ustedes, ¿dónde está? Que no lo tengo abierto, qué vergüenza. El código, si se fijan ustedes, es básicamente en cuántas líneas se puede hacer. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya es de turno. 8 más la llave. Entonces, en 8 líneas se puede hacer Hanoi sin ningún problema. ¿Qué es lo difícil? Entender cómo funciona, entender todo esto. Esto es en sí el chiste, ¿no? Saber cómo funciona y por qué funciona, ¿no? Si se dan cuenta, cada vez vamos reduciendo. Para un Hanoi de 4, en este caso, para un Hanoi de 4, nuestro objetivo era, ¿qué cosa? Resolver el Hanoi de 3. Y para el Hanoi de 3 era resolver el Hanoi de 2 y así sucesivamente. Entonces existía una dependencia recursiva. ¿Qué les ha parecido, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora ya pueden irse a GeoGebra acá y sacar puros perfects, ¿no? Solo que les va a tomar la vida. Acá, miren con 13, ¿no? ¿Cuánto sale? Vaya, vaya monstruosidad. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué les ha parecido? Está interesante, ¿no? O sea, es bonito cuando ya se entiende y ya lo pueden realizar ustedes por su cuenta, ¿no? Hay que practicar lógica y razonamiento, sí, cuesta bastante, cuesta bastante. Como les digo, en este caso que era Hanoi, las reglas del juego, o sea, las reglas del juego, no sé si está acá anotado. Ay, caray. Eh, bueno, acá está, ¿no? Consiste en tres varillas verticales. En una se apila un número indeterminado de discos y el cual determina la complejidad de la solución, ¿no? Entre más discos, más movimientos vas a tener que hacer. Y acá están las reglas. Solo se puede mover un disco cada vez. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño. Solo puedes desplazar el disco que se encuentra arriba de la varilla, ¿no? No puedes desplazar cualquiera. Entonces, en este caso, entendiendo más o menos las reglas del juego, lo que nos convendría es empezar a experimentar, ¿no? Para 2 discos, ¿cómo le hago? Para 3 discos, ¿cómo le hago? Para 4 discos, ¿cómo le hago? Entonces, empezar a detectar tal vez algún patrón que nos ayude a nosotros para encontrar la solución, ¿no? Por ejemplo, en el de 3, de alguna u otra forma, tendría que yo generar acá, mover los n-1 discos a algún lado, cosa de que este quede libre, ¿no? Cosa de que ese quede libre. Y aquí si se fijan, acá en medio se termina generando Hanoi, pero de n-1, ¿no? Si eran 3 discos, acá se genera Hanoi de 2. Y siempre va a suceder eso, siempre va a surgir esa relación. ¿Ok? Sí, sí, el código es el tema, ¿no? Entiendo. El, pero bueno, o sea, la cosa es de que ustedes también practiquen, ¿no? Traten de entender la lógica, como dice Jorge. Como les digo, en este caso el problema es bastante famoso y si buscan por internet, bueno, aparte de encontrar la solución, van a encontrar estas paginitas donde se puede jugar, ¿no? Y la cosa es de que vayan experimentando, vayan viendo los patrones que pueden surgir. ¿Ok? Eh, no sé si tienen algo más que consultar. ¿Tienen alguna consulta sobre Hanoi? ¿En qué sentido es recursivo, por así decirlo? Si es que ustedes tienen esa duda. Es recursivo, bueno, primero acá porque se está haciendo la llamada recursiva, ¿no? Al mismo método. Acá les voy a poner un enter para que, ¿no? Para que se diferencie.
¿En qué sentido es recursivo? Para yo poder resolver Hanoi de n discos, ¿qué tengo que hacer? Hacer Hanoi de n-1 discos, ¿no? Moverlos a la torre auxiliar. Y de ahí voy a tener vía libre para mover el disco más grande. Pero ¿qué pasa? Todos los discos han quedado acomodados en la torre auxiliar. ¿Qué tendría que hacer yo? Hacer nuevamente Hanoi, pero para moverlos al destino. Y todo se repite de nuevo, ¿no? Es como toda una encrucijada. ¿Listo? A ver, dice, según la forma en la que la ING soluciona los problemas de recursividad, en el código, ¿cuál sería el caso básico? Ya, como les digo, acá, este de acá, ay caramba, este de acá sería nuestro caso base, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía acá, donde está la página, les decía acá, bueno, la página no me deja mostrarlo, pero lo más fácil que me puede tocar es que tener un disco, ¿no? Porque yo lo levanto y lo mando directo a la torre destino. Y es como que súper fácil, nada interesante en realidad, ¿no? Entonces, ese de ahí sería nuestro caso base. Si tengo un solo disco, pues perfecto, ¿no? Muevo el disco de la torre origen, de la torre en la que se encuentra este disco, a la torre que me están pidiendo. No hay ningún problema en eso. Y esto de acá, le voy a poner un enter simplemente para poner el comentario. Esto de acá sería el caso recursivo, o caso general si quieren llamarlo, no hay problema, en el que, como les explicaba, para hacer Hanoi de n discos, de una cantidad más grande, yo tendría que hacer Hanoi de n-1 discos. ¿Eso qué quiere decir? Mi problema, mi problema, que es muy grande, lo puedo llevar a algo más pequeño, a un problema un poquito más pequeño. Tal vez tenga suerte, tal vez no, y tal vez tenga que reducir más, ¿no? Entonces, ese es el sentido del caso recursivo. Problema grande, n discos. Problema más chiquito, n-1 discos. Puede ser más fácil. Eso. ¿Listo? ¿Ok? Eh, a ver, no sé si tienen otra consulta más. Si no, les paso a explicar uno sobre un dibujito. A ver, que hay alguien entrando. A ver. Esto lo voy a estirar para tener más campito. Ok. Entonces, el otro ejercicio que les quería explicar, y esto también es mucho de observación, eh, se puede, se puede hacer por inducción y por deducción, o sea, depende cómo lo quieras analizar, es el denominado ejercicio del copo de nieve. Copo de nieve. ¿Por qué? Esos ejercicios, por más famosos que sean, nos ayudan a entender la lógica de lo que son los ejercicios recursivos. ¿Cómo es que funciona este copo de nieve? Nos dice, nos suele mostrar, por lo general, así un dibujito, una línea plana, y luego otro en el que ya le sale una puntita, ¿no? Acá. Y luego nos muestra otro, ay, caray, en el que le sale otra puntita más chiquita, pero a esta otra punta le han salido otras puntitas. A ver, ténganme paciencia, muchachos. Ahí está, ahí está. Acá, acá. Ay, caramba. Ahí está, ahí está. Tut, tut, y listo. Entonces así. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Se van generando así puntitas por todo lado, se empiezan a generar. ¿Y cómo es que, y bueno, qué es lo que se nos pide en realidad? Nos dice, este de acá se puede considerar el nivel cero. Y nos dice, existe una línea, ¿no?
O, bueno, la otra variante es decir que hay 0 puntas, ¿no? 0 puntas o 0 esquinas, como quieran llamarlo. ¿Qué pasa acá? En el nivel 1, existen 4 líneas y una punta. ¿Qué pasa acá? Acá ya se empieza a complicar para el nivel 2. Existen, si no estoy mal, bueno, ahí si alguien me corrige, 16 líneas y 1, 2, 3, 4, 5 puntas, creo. ¿No? 5 puntas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Sí, está bien. Entonces, eso es lo que, lo que se nos suele dar para este ejercicio del copo de nieve, ¿no? Existen dos análisis. Uno es que es contar las líneas, ¿no? Cuántas líneas hay en todo el dibujito. Y la otra es de analizar cuántas puntas tiene el copo de nieve o cuántas esquinas, ¿no? Como quieran llamar. Si utilizamos nosotros lo que vendría a ser deducción, si utilizamos lo que vendría a ser deducción, a ver, déjenme acá anotarlo aparte, decimos, si empezamos a analizar el tema de las líneas, ay caramba, líneas, vemos que para el primer término existe una línea. Para el segundo término existe 4 líneas. Para el tercer término existe 16 líneas. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces acá, si nosotros analizamos esto por deducción, pues es una secuencia, decimos, el primer término pues es 1, ¿no? No puedo hacer nada con él. Pero ¿cómo rayos voy a hacer yo para de 1 sacar 4? Uno dice, bueno, le puedo sumar 3. Entonces 1 más 3 cumple. ¿Por qué? Porque da 4. Entonces yo digo, todo feliz, he encontrado la relación. ¿Qué tendría que hacer? Probar con el siguiente. 4 con 16. Si yo le sumo 3, ay, qué feo 3, hasta a mí me dio miedo. Si yo le sumo 3, entonces esto de acá da 7. Da 7. No es lo que yo estoy buscando, entonces no me sirve para nada el 3. Ya quizás alguno está ahí convulsionando y está diciendo, pero es multiplicarle por 4. Es verdad, hay que multiplicarle por 4. Entonces 1 por 4, 1 por 4 da 4, correcto. Si yo intento hacer la misma relación acá y digo 4 por 4, da 16. Ok, entonces para los primeros 3 términos sí ha funcionado esa relación. Si yo intento sacar el siguiente, tendría que multiplicarlo por 4 y eso me daría acá 64, ¿no? Eso lo voy a borrar. Esto de acá me daría 64. Entonces, bueno, si alguno tiene la paciencia para dibujar, cosa que, bueno, dudo, porque si a mí me ha costado es como que, ay, qué dolor, ¿no? Yo creo que nadie quiere ya pasar por eso. Entonces dice, para el cuarto término debería salir 64. Entonces, eso es lo que sucede con deducción. Con deducción, nosotros, ¿qué tenemos? Acá. Tenemos una serie de términos base, que son como que las premisas, los reales, los valores reales, y de acuerdo a ello, nosotros que tenemos que encontrar tal vez alguna posible relación. ¿Para qué? Para sacar los siguientes términos. En este caso, el 64, no sé si será verdad, pero sí cumple con la relación. Entonces me puede servir a mí como fórmula. Si nosotros lo analizamos bajo ese criterio, ¿qué tendría que hacer? Yo digo, para la cantidad de líneas, acá en pseudocódigo lo voy a anotar, para saber la cantidad, la cantidad de líneas para el nivel n, para el nivel n, ¿cómo sería? Dos puntos. Si justo el nivel
es 1. Entonces la respuesta va a ser 1, ¿no? Sencillo. Este de acá, pues ni idea cómo lo podría calcular, así que mejor le respondo de forma directa, ¿no? No hay mucho lío. Si no, si no, entonces, ¿qué rayos hago? ¿Qué rayos hago? Es ahí donde entra esto de la relación, este por 4. Entonces, ese de ahí es el que me va a servir a mí para poder calcular. ¿Cómo lo hago? Tendría que decir yo, bien, yo sé que le tengo que multiplicar por 4 a algo, pero ¿qué es ese algo? Ese algo, lo voy a anotar con otro nombre, con otro color, sería calcular el copo nieve, o sea, en su versión de las líneas, ¿no? Copo de nieve para n-1. Es decir, ¿cuánto tenía el nivel anterior? A eso que tú me respondas, que sabe Dios cómo lo calcules, yo lo voy a multiplicar por 4. Y listo. Y termino. Entonces, básicamente es eso. Hemos hecho nuestro análisis en base a la deducción. Hemos visto qué valores salían, y hemos encontrado una posible relación entre los mismos. Entonces, facilito, ¿no? A los que les guste el tema de las sucesiones, de las secuencias, cosa de matemáticas, de álgebra, en álgebra creo que también se llega a ver, esto de seguro le va a venir de maravilla, ¿no? Le va a fascinar. Esta vendría a ser, creo, si no me falla la memoria, es como que una sucesión geométrica, ¿no? O algo así. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos analizarlo por inducción, ¿no? Por el análisis de inducción. Yo reviso el dibujito. Me tengo que concentrar en el dibujito. Entonces acá yo digo, bueno, acá existe una sola línea, ¿no? Acá existe solamente una línea. ¿Qué pasa en el siguiente nivel? Esa línea que existía ha generado de alguna forma 4. Es decir, es como que se parte. Entonces, nosotros miramos así desde ojo, le ponemos entre abiertos, le giramos la cabeza, todo chueco, y decimos, ya, o sea, ya, de alguna forma entre 4, o sea, se ha separado. Mm, pero no me convence. ¿Qué pasa acá? Yo tengo que analizar este pedazo como si fuera este de acá. Entonces, esta línea, acá, se ha dividido a su vez en 4 más. Y es como que, ok. Entonces, esta de acá ha generado 4 líneas más. Pongo otro color. Esta de acá ha generado a su vez otras 4 más. Pongo otro color. A ver, no, azul. Esta de acá, esta de acá, esta de acá que aquí arriba era una, a su vez ha generado otras 4. Y esta de acá, bueno, no hace falta decirlo, ha generado otras 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada línea que yo he, he obtenido, por así decirlo, he contado, en el siguiente nivel, esa línea se va a partir en 4. Cada una de ellas se parte en 4. Es por eso que sale esta relación, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos observando el dibujo, no nos estamos fijando en esto. Y acá decimos, bueno, si cada línea, cada pedacito se va a terminar dividiendo en 4, quiere decir que este de acá, este de acá, a la larga se va a dividir en otros 4. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Le voy a hacer zoom. Lo bueno de manejar el Paint es de que le puedo poner zoom. A ver si el mouse me hace caso. Acá, aquí, aquí. Entonces, hacerlo acá, esta línea se tendría que dividir en otras 4 partes. Es decir, aquí,
Ay, caramba. Up, up, y así. Bueno, eso tiene sus ventajas y desventajas el usar el Paint, ¿no? Entonces, esa línea se termina dividiendo en otras 4 más. Acá. Entonces, si aquí tenía 1, acá abajo en el siguiente nivel voy a tener 4. Lo mismo va a pasar con cada pedazo, pero qué flojera de volver a dibujarlo todo. Ese análisis ha sido análisis inductivo. ¿Por qué? Porque yo he observado, he tratado de encontrar alguna, eh, ¿cómo se podría decir? Algo que me permita relacionar esto de acá con este otro, ¿no? No me estoy fijando en las premisas, en los valores, me estoy fijando en algo observable, en algo eh, que me pueda brindar información, ¿no? Entonces yo digo, si en un nivel n, ahí acá, con negro lo voy a escribir, si en el nivel n hay x líneas, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que en el nivel n más 1, en el nivel n más 1, por cada línea, van a surgir, van a surgir otras 4, ¿no? Entonces, encuentro yo una forma, bueno, sería una fórmula que me permita a mí poder calcular cuántas tendría que haber en el siguiente nivel. Como ven, yendo por un lado o por el otro se llega a lo mismo, ¿no? A lo mismo. Entonces, eso quiero que ustedes tengan bien claro. No importa qué tipo de análisis le tomen o por dónde lo vean, o si ustedes le hagan al achunte, pueden llegar a la misma fórmula de una u otra forma. ¿Ok? Ahora, la cosa es entenderlo, ¿no? Como decían hace rato, la cosa es entender la lógica, ¿no? De por qué surge tal cosa. Y si nosotros tratamos de poner esto acá, ¿dónde está? Esto de acá ya no me sirve. Si yo trato de ponerlo esto acá, public int copo nieve, aquí le voy a poner las líneas, para un cierto nivel, yo tendría que decir qué es lo más fácil que me puede tocar. En ambos casos, por el análisis que tomen o por el análisis que quieran hacer o por cómo lo quieran ver, lo más fácil que me pueda tocar es de que me pidan el nivel 0, ¿no? O el primer nivel, o como quieran nombrarlo. Entonces acá yo digo, voy a tener una respuesta y de alguna u otra forma voy a retornar esa respuesta. ¿Qué hago ahora? Yo digo, si por azares del destino me han pedido justo el nivel 0, entonces, bien por mí, la respuesta es 1. Esto de acá es lo que nosotros llamamos el caso base. Pero, si por algún motivo me veo en el problema de que es demasiado grande para mí, es algo que no puedo resolver yo en este momento, voy a tener que recurrir al caso recursivo. Es decir, acá else. Ahí. Entonces acá, ¿qué tengo que decir? Yo tengo que decir de que, bueno, no sé bien cómo se calcula el resto, pero yo sé de que los necesito. Entonces mi respuesta va a ser, oye, copo de nieve, para contar las líneas, del nivel n-1, te necesito, ¿no? Y a lo que tú me respondas, le multiplico por 4. Ok, entonces este de acá, ¿cómo se resolverá? Ni idea. Lo único que sé es de que yo le tengo que multiplicar por 4. Compilamos. Y listo. Entonces, ay, bueno, lo he hecho en Hanoi, ¿no? Qué vergüenza. Era que haga en otra clase. Recién me he dado cuenta. En este caso, tendría que ponerle acá, por decir,
Para el nivel 2, ¿no? Que lo tenemos acá en la pantalla, el nivel 2 es 16 líneas, entonces yo tendría que decir, acá, 16. Me ha respondido correctamente, es un valor que sí conozco porque está en las premisas, pero ¿qué pasaría si trato de subirle el nivel un poco más, ¿no? Hemos visto de que por deducción debería salir 4 en el siguiente, digo 64 en el siguiente nivel, que sería el 3. Y por inducción, viendo el dibujito, notábamos de que cada línea de un nivel se termina dividiendo en otras 4, ¿no? Se termina dividiendo en otras 4. Entonces también tiene sentido, ¿no? También tiene sentido. Ay, no, 16. En el nivel 3 tendría que no sé hablar bien, tendría que botarme 64. Ay, no he hecho Hanoi. Ese es el problema de tener los métodos en la misma clase. Acá, 64. Entonces, como ven, está súper bien. Eh, Esto se los voy a dejar. Esto de acá lo voy a mover a otra clase porque qué vergüenza hacerlo acá. En Hanoi. Hanoi solo deberías de saber Hanoi. Copo nieve. Aquí. Pop, pop, pop. Listo. Entonces, como ven, el análisis no es tan complicado. Lo que nosotros necesitamos es, de alguna u otra forma, como bueno, tal vez es la parte más difícil, entender la lógica, ¿no? De cómo es que funciona todo esto. Ahora bien, van a haber ejercicios en los que ustedes ese ratito tengan la solución, pero usando force, ¿no? Usando force. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a practicar? Transformar un for a un ciclo recursivo. Y ya les doy, así para que practiquen, que calculen cómo se podría hacer para esto, ¿no? Para saber cuántas puntas existen. Es interesante para esto, ¿no? ¿Dónde está? Acá. No está, no. Acá me creo una nueva clase y quiero mostrarles algunas, no sé si son como que mañas o algo así, pero son como que consejos que nos pueden servir a nosotros para poder transformar un ejercicio que se resuelve con for a, por ejemplo, algo recursivo, ¿no? O con while. Aquí le voy a poner dígitos, ¿no? Porque de seguro se van a topar con muchos ejercicios que necesiten contar dígitos. Entonces acá, por si acaso, lo interesante de esos ejercicios de los que tratan con números es trabajarlos a nivel de números, ¿no? No ponerlos a un string o ponerlos a un arreglo, ¿no? Lo interesante es trabajarlos como números. ¿Qué pasa acá? Public int cant dígitos. Quiero saber la cantidad de dígitos de un número n. Entonces yo digo, bien, para calcular la cantidad de dígitos de un número, lo más fácil es dividirlo entre 10, porque si lo divido entre 10, es como que le quito siempre el último dígito. Y va a llegar un momento en el que el número se va a reducir tanto que va a ser cero. Entonces, sencillo. Eso de ahí se puede resolver fácilmente con un while, ¿no? Un while. Entonces me vengo acá, int dig, o bueno, cant, ¿quién? Return cant. ¿Qué puedo hacer yo acá? Lo más fácil sería utilizar un while, ¿no? Y digo, mientras este número todavía tenga dígitos, por analizar, ¿qué hago? Bueno, cuento un dígito y le reduzco el dígito. Le quito. Compilamos y vamos a ver si funciona o no. Pop, pop. Por decir del 1, 2, 3, súper sencillo, tiene 3 dígitos. Y me responde. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer para transformar esto que tiene un while a algo recursivo? Public int cant dígitos recursivo int n. Entonces, entonces, eh, entonces acá, que ya me quedo sin voz, entonces acá, ¿qué tendría que hacer?
tendría que decir que la cantidad de momento va a ser 0 y que en algún momento, sabe Dios cuándo, voy a retornar la cantidad. Hasta ahí, nada distinto, ¿no? Es prácticamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Que yo acá no puedo utilizar while, ¿no? Acá adentro. Tengo que utilizar un if. La condición va a ser la misma. Entonces, si n es mayor a 0, yo puedo seguir reduciendo, por así decirlo. Entonces, cant más, n igual a n dividido entre 10. Ok, entonces ustedes dirán, pero ahí no ha hecho nada interesante, no es recursivo siquiera. Tranquilos, tranquilos. El while es una estructura repetitiva, siempre y cuando esta condición se cumpla. ¿Qué va a pasar? Voy a aumentar un dígito y le voy a eliminar el dígito. Termina y esta llave me indica que tengo que volver a empezar. Tengo que volver a empezar y ejecutar todo de nuevo. Entonces yo acá, si utilizo un if, no tengo esa propiedad del while de volver a empezar, ¿no? De que empiecen de nuevo desde arriba. Entonces, ¿qué hago? Pues fácil, llamo al mismo método, pero esta vez con el número que acabo de reducir. Entonces acá, el while se ejecuta solito, ¿no? Se repite de forma automática. Yo acá tengo que hacer la repetición manual, ¿no? Esto de acá sería como que repetición manual, manual. Entonces yo tengo que indicarle que se repita. ¿Y qué va a pasar? Esto de acá, a ver, voy a ver si me compila. Si me compila, van a ver que me va a salir un error. Espero que ya todos se hayan dado cuenta de qué error va a ser. Si ejecuto esto, acá con el cantidad de dígitos, el que utiliza un while, 1, 2, 3, me retorna 3, porque tiene 3 dígitos, correcto. Si, ¿dónde está? Acá. Si escojo en el recursivo 1, 2, 3, la respuesta que me va a salir, a ver, eso quisiera ver si me responde. A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Cuánto creen que salga? Hasta ahí parece todo tener sentido, ¿no? Y no parece ser la gran cosa, porque ha sido como que un copy-paste y en vez de ponerle while le he puesto if. No lo guardaste. Bravo, muchachos, bien. Ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto es un gran problema que nosotros tenemos que empezar a afrontar, ¿no? Tenemos que saber solucionar. Gracias a Dios me ha compilado porque el otro día intenté hacer el mismo ejemplo, solo que no sé con qué ejercicio y no me he compilado. Acá lo que sucede es de que la cantidad de dígitos yo la tengo que unir, ¿no? Porque esto de acá me va a retornar una respuesta parcial, ¿no? En algún momento. Entonces yo la tengo que unir y tengo que decir, ay caramba, mi cantidad la voy a unir con la cantidad de dígitos que tenga el resto del número. Compilamos. Ahora sí me va a funcionar. Y bueno, esto, a ver si aceptó. Ah, bueno, no hay lo que. Acá, acá, 1, 2, 3 y 3. Correctísimo. Entonces han visto, prácticamente los dos métodos son exactamente iguales. ¿En qué aspecto podría diferenciarse un poquito? En el que acá el while se ejecuta automáticamente. En el recursivo yo le tengo que indicar que se repita, ¿no? Que se repita. Y tengo que tener mucho cuidado con recuperar los valores, ¿no? Lo mismo pasa con los fors. Si ustedes se fijan en los fors, a ver acá, voy a hacer un void método nomás, método, ya para ir acabando. Si hago un for int i igual a 0, mientras i sea menor por decir a 10 y más, y aquí no hago nada. No es la intención hacer algo acá. Lo que quiero mostrarles es de que aquí, esto de acá, es la condición de fin del ciclo for. Es decir, esa condición me va a determinar cuándo dejar de repetir, ¿no? Si se fijan acá, el while también tiene una condición que le indica cuándo dejar de repetir. En el caso del for, si es que nosotros queremos transformarlo a recursivo, esto que está acá tendría que pasar a ser la condición de nuestro if.
¿Y qué sucede? Como yo estoy manejando una variable i, un entero i, ese entero i lo tengo que mandar como parámetro. Por decir acá, no sé, voy a hacer la clásica, ¿no? De System Out, print line, y para mostrar los numeritos, ¿no? Que no tiene mucho chiste eso. Pero si yo quisiera hacerlo esto de forma recursiva, public void, método recursivo, ¿qué va a pasar? Yo primero, en este caso en el de los fors, va a ser necesario un método sobrecargado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le llamo método recursivo y esta variable i que yo creo dentro del for, es la variable que tengo que mandar acá como parámetro. Entonces acá, ¿en qué valor empieza? En 0. Entonces yo le envío un 0. Y listo. Entonces sobrecargo el método private void método recursivo y aquí es donde aparece la variable i como parámetro. Entonces me copio la condición. Acá le pongo if. Ay caramba. Y me copio lo mismo que esto. Es exactamente igual. Pero ¿qué pasa acá? Acá, como bien les decía con el while, en el recursivo yo le tengo que indicar cómo quiero que se repita, ¿no? Y cuándo. Entonces, si me fijo acá en el for, hace la impresión del número y luego termina y se vuelve a repetir. Entonces acá hago la impresión y le tengo que indicar que se repita, es decir, método recursivo y le mando la i. Pero en este caso, el for automáticamente le aumenta un número. Entonces yo también le voy a hacer, ¿no? I más 1, I más 1. Y compile. Aquí me falta una O. Y compile. Ahora sí. Entonces, como ven, esta es una forma de transformar un método for a recursivo. Es necesario que nosotros manejemos el índice, ¿no? Sin el índice es como que estamos a ciegas, estamos perdidos. En cambio, en el while se hace un poquito más fácil porque es simplemente una condición, ¿no? Es como que un copy-paste. Entonces, a ver, les voy a ejecutar esto para que vean ustedes. Es simple el caso. Solo está imprimiendo números. Acá método. Como ven, del 0 al 9. Lo voy a limpiar para que vean que está en blanco. Y acá el recursivo. Del 0 al 9. Exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, como ven, ya tienen algunas pautas para cómo transformar sus ejercicios. Si les es más fácil, traten de resolverlos primero con for y while, y luego tratan de hacer la transformación, ¿no? Si les es más fácil. ¿Listo? Bien, muchachos, no sé si en más igual lo concatenó. Acá, cuando se trata de enteros, el más igual es acumular, ¿no? El más igual representa lo mismo que hacer esto, ¿no? Tan más. Es exactamente lo mismo. Ahora si nos pasará, sí, les voy a pasar todo esto que hemos avanzado hoy día en un comprimido. En un for se puede recorrer un arreglo o matriz y con un if se podría manejar de... Sí, sí, exacto. Imaginen ustedes de que acá están revisando la posición de un arreglo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por decir acá, int a, que sea, no sé, 1, 2, 3, punto y coma. Y acá le pongo a en la posición i. Entonces, si se fijan, acá tienen que analizar primero. ¿Qué estoy utilizando yo dentro del for? Estoy utilizando una variable a, ¿no? Que había sido un arreglo. Y estoy utilizando una variable i, que es las posiciones. Entonces, si yo quiero hacer su representación de forma entera, tengo que brindarle al método recursivo toda la información. Es decir, acá le tengo que mandar 1, 2, 3, y acá le digo int a, y acá lo mismo, a en la posición i. A ver, que me compile, no, esto tengo que mandarle new int acá. Ay, aquí le mando la... Ahí está, y me compilo. Entonces tienen que fijarse muy bien cuando ustedes hacen un for, qué cosas están usando dentro del for.
¿no? Porque este es el que se va a volver recursivo. Entonces, acá yo estoy utilizando la variable a, que es un arreglo, entonces automáticamente en el recursivo se vuelve un parámetro. Estoy utilizando un entero que se presenta en la posición, entonces automáticamente se vuelve otro parámetro. Y al momento de llamarlo, le tengo que mandar esa información, ¿no? Y muy importante, no se olviden, si se torna un valor, si se torna un valor, tienen que ustedes guardarlo, ¿no? En algún lado, si es que quieren, ¿no? A menos de que quieran perderlo, cosa que sería medio extraño. A ver, bien, no sé si tienen otra consulta más. Auxi, una consultita, por favor. Sí, sí, dale, Jorge. Ahí arriba en el ejercicio pusiste System o Print Line. Ujú. Eh, si no está permitido hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer para suprimir y cambiar esa instrucción? Auxi. Estos ejercicios, bueno, esto primero que nada era simplemente para mostrarles, ¿no? Este ejercicio, si nosotros lo queremos manejar correctamente, tendría que devolver un string, ¿no? Acá, ay caray, string res, que va a ser cadena vacía, return res. Y acá en vez de usar system out, ¿qué cosa hacen? Le concatenan, ¿no? Res más a en la posición i más un salto de línea, ¿no? Salto de línea para que sea bonito. Y listo. Entonces, este system out, yo lo usaría más que todo para hacer pruebas, ¿no? No tendrían que ser parte de su solución, sino parte de las pruebas que hagan. Lo más ideal sería que usen unit test, ¿no? Pero creo que muchos no llegan, no llegaron a comprender bien eso, o tal vez no lo avanzaron aún. Entonces, en este caso lo que tendrían que hacer, en vez de usar system out, que el método retorne un string y todo lo van acumulando ahí, ¿no? Todo lo van acumulando ahí. ¿Listo? No sé si eso ayuda un poquito con tu duda, Jorge. ¿Está bien? De nada, Jorge. Tengan mucho cuidado con eso. Los strings también son como que medio especialitos. Entonces tengan mucho cuidado cómo concatenan, ¿no? Cómo unen strings. ¿Listo? Entonces, si no tienen más consultas, jóvenes, señoritas, nos veríamos la próxima semana. ¿Ok? Voy a ir deteniendo la grabación. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Tengan mucho cuidado el día domingo. Tengan mucho cuidado el día domingo, por favor.